Las plataformas freelancer han reconfigurado el sistema de contrataciones de servicios profesionales. Estas empresas sirven de puente para conectar a profesionales freelancer que tienen habilidades específicas con millones de personas y empresas que requieren sus servicios. Tal como te prometí, hoy te presentaré 3 plataformas freelancer con las que puedes comenzar a trabajar. La inscripción es gratis, hay un océano de oportunidades en ellas y puedes trabajar con cualquiera de las 5 opciones para monetizar desde casa que te mencioné en el video anterior. Si aún no lo has visto, te lo dejo acá arriba. Cada una de estas plataformas funcionan bien y tienen buena reputación. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ellas que es importante tener en cuenta al momento de elegir con cuál comenzar. Quédate hasta el final y sabrás cuál de ellas es la que más usamos en casa y con la que hemos ascendido rápidamente de nivel como vendedores. Primera opción, Upwork. Esta es una de las plataformas más conocidas en el mundo freelance, que ofrecen miles de contrataciones online entre las que puedes elegir. Nació en Estados Unidos en el año 2013 como resultado de la fusión de 2 empresas ya existentes que ofrecían servicios de trabajo remotos a personas y empresas. Su auge es tal que está incluida en la lista del Time de las 100 empresas más influyentes del año 2022. Ok, de seguro te estarás preguntando cómo funciona. En primer lugar, tanto el freelancer como el cliente deben crearse un perfil. Si aplicarás como freelancer, ten en cuenta que para asegurarse de tener profesionales capacitados, Upwork evaluará tu perfil antes de aceptarte. Así que te recomiendo tomarte el tiempo necesario para crear un perfil donde destaques tus habilidades y los dejes impresionados. A diferencia de otras plataformas, en Upwork el cliente es quien postula las ofertas de trabajo. Cuando tu perfil freelancer esté aprobado, puedes entrar a la bolsa de trabajo de la plataforma y hacer búsquedas de acuerdo a tu especialidad, tipo de trabajo, geolocalización, haciendo uso de las palabras claves y tomando en cuenta los rangos de precio. Una vez encuentres la oferta que mejor se adapte a tu perfil, aplicas y envías una propuesta de servicio incluyendo una breve descripción de tu experiencia y la tasa de pago deseada. En base a ello, el cliente decidirá si eres el candidato adecuado para el trabajo. De ser la persona seleccionada, se creará un contrato de servicio por medio de la plataforma. A continuación, el cliente paga y tú realizas el trabajo. Debes saber que al igual que la mayoría de este tipo de plataformas, Upwork tomará una comisión del 20% por sus servicios como intermediario. Es súper importante que entregues el trabajo dentro del plazo establecido. De lo contrario, el cliente podría dejarte una mala calificación y una terrible reseña de tus servicios. Y créeme, no querrás tener esa mancha en tu perfil. Terminado el trabajo, lo envías y esperas la aprobación del cliente para que Upwork proceda a liberar tu pago. Puedes recibir tu dinero a través de PayPal, transferencias bancarias o Payoneer. Tú eliges el que más te convenga. Ahora, si prefieres trabajar en una plataforma latinoamericana donde encontrarás muchos compradores de habla hispana, puede que te guste la segunda opción. Workana. Fue fundada en Argentina en abril de 2012 y es considerada la plataforma de mercado freelance más grande de Latinoamérica. Actualmente cuenta con más de 3 millones de freelancers con diferentes habilidades. Por su parte, las empresas publican allí unos 30.000 proyectos de trabajo al mes. Workana tiene un sistema de trabajo similar a Upwork en cuanto a que los clientes y freelancers deben crear un perfil. En el caso de que como cliente requieras un servicio, puedes enviar tus proyectos de trabajo estableciendo un pago justo por él. O bien puedes revisar las opciones de servicio en las que podrías calificar si estás bajo el perfil de freelancer. Su sistema de trabajo se basa en lo que ellos llaman reputación digital, donde hay una doble calificación. El freelancer califica al cliente y el cliente a este. En esta plataforma tu evolución como freelancer debe pasar por 6 niveles y para avanzar y llegar al más alto debes cumplir con las pautas de cada proyecto que tomes, obtener buena calificación por el trabajo realizado y por supuesto lograr que tus clientes te dejen una excelente reseña acerca de tu servicio. En cuanto al sistema de cobro de comisiones, Workana pretende fomentar las relaciones a mediano y largo plazo entre clientes y freelancers, así que el porcentaje de sus comisiones va en función de cada relación comercial e irá disminuyendo a medida que el vínculo avanza. Esto significa que al comenzar una relación con un cliente, la comisión será del 20%. Cuando el cliente le haya pagado más de $300 al vendedor, pasará a ser del 10%. Y cuando el valor del pago supere los $3,000, la comisión será solo de 5%.
Tal como te mencioné al principio, la siguiente opción es la que utilizamos para ofrecer nuestros servicios. Y hasta la fecha, la experiencia de trabajar con esta plataforma ha sido maravillosa. Opción número 3. Fiverr. Es una de las plataformas de servicio freelance de mayor crecimiento. Es de origen israelí, nace en febrero de 2010 y desde entonces no ha parado de crecer. Esta plataforma de comercio electrónico fue creada con la consigna de ofrecer un espacio virtual para que todo freelancer consiga empleo en cualquier parte del mundo sin salir de casa. Fiverr es un mercado enorme de servicios digitales. Muchas empresas de renombre contratan servicios profesionales a través de esta plataforma debido a lo práctico que es el sistema. A diferencia de las dos plataformas anteriores, aquí cada vendedor realiza anuncios específicos para cada uno de los servicios que ofrece, apoyándose en los datos audiovisuales para representar la calidad de sus trabajos. Es el cliente quien realiza la búsqueda del tipo de servicio que desea contratar y entre múltiples opciones elige el candidato más indicado para realizar su proyecto de trabajo. En cuanto a los anuncios de los vendedores, es destacable lo completo que estos pueden llegar a ser. Luego de toda la información que colocas en tus servicios, puedes tener la certeza de que si un comprador se comunica contigo, es porque está interesado en contratarte. La clasificación de los servicios está elaborada con atención a los detalles, teniendo en cuenta en cada sección diferentes subcategorías, entre las que se puede explorar de forma intuitiva en medio de esta enorme vitrina, puesto que la calidad de experiencia de usuarios de Fiverr es uno de sus fuertes. Al igual que Upwork y Workana, tienen un sistema de ascenso para los vendedores, donde prestan especial atención a la reseña de los clientes, las calificaciones, el porcentaje de trabajos entregados a tiempo y la antigüedad en ventas. Luego de que asciendes, puedes aprovechar la distinción que da prestigio a tu perfil. Imagínate cualquier servicio que pueda ser entregado en digital. Bueno, en cualquiera de estas plataformas lo conseguirás, o lo podrás ofrecer si te animas a hacer carrera en alguna de ellas. De seguro tienes grandes habilidades para realizar decenas de servicios digitales y ya conoces estos 3 medios para conectar con tus potenciales clientes. No obstante, hay otras plataformas freelance de las que podemos hablar en otro video si así lo deseas. Si tienes preguntas sobre estas plataformas, déjalas en la caja de comentarios. Será un placer despejar tus dudas. En la descripción de este video te dejaré los enlaces de las páginas oficiales de las 3 plataformas para que las conozcas un poco mejor. Recuerda dejar un gran like, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Cher y no olvides que a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa, así que ámate y crece.